Hola chiquillos, ¿cómo están? Ojalá estén bien, que hayan tenido una semana bonita, que hayan celebrado el partido de Chile, los partidos de Chile ganados. Hoy vamos a comenzar, de hecho, hoy finalmente vamos a terminar con la materia, ya no nos queda nada más que ver. Recuerden que estamos terminando con el módulo lectivo, así que esta clase va a ser del módulo lectivo. Como ven, volví con mis lentes, así que no va a haber problema, yo no voy a tener que acercarme tanto a la cámara. Y vamos a hablar del último tema que entra en la parte de física electivo. Entonces lo voy a escribir. eh, Módulo electivo en el chat. Para que, para que sepan. Ya, pues entonces vamos a comenzar a hablar y a terminar la parte de toda la enseñanza media, básicamente, eh, hablando de la física moderna. ¿Ya? Los últimos tres puntos que aparecen en el temario de EMRE corresponden a la física moderna, y por física moderna me refiero a... Vamos a comenzar la clase entonces. La física moderna se refiere a toda la física que abarca el siglo XX en adelante. O sea, desde la radiación de cuerpo negro, luego viene la física cuántica, la mecánica cuántica, luego la relatividad, la teoría de la relatividad especial, luego la relatividad general, el señor Einstein. Y luego vienen un montón de otras cosas como cosmología, la astrofísica, la física de partículas y todas esas cosas han ido desarrollándose a través de este periodo de física moderna, llamémosle, que lo vamos a diferenciar de la física clásica, principalmente porque tenemos incertezas, incertezas que antes no se asociaban, ¿ya? Luego, y también algo muy importante de la física moderna es la física nuclear. Sí, o sea, hemos comenzado a descubrir primero con Newton a hablar del movimiento. En el movimiento hablamos de cuerpos grandes, los asimilábamos como una masa puntual, o sea, toda la masa puesta en un solo punto y ese punto se movía. Ese punto tenía velocidad, aceleración, etcétera. Luego ese punto se podía mover en círculos, tenía velocidad circular, velocidad radial, aceleración tangencial, aceleración radial, centrípeta. Vimos cómo la fuerza hace que este movimiento, esta partícula puntual se mueva, pero luego la física moderna llega al punto en el que se ponen a preguntar, bueno, ¿qué hay más allá de este punto? O sea, el origen de esta cosa. Entonces ahí es donde vienen las teorías atómicas. Luego de la teoría atómica viene algo muy ligado a la química, que seguro que ya lo han visto, los niveles orbitales, que eso es netamente mecánica cuántica. O sea, todo eso es un S1, un S2, 2P1, etcétera, etcétera. Es absolutamente, es pura física. Es física aplicada. O sea, llegó un físico, hizo los cálculos, se demoró milenios, y llegó un químico y lo usó. Y ahí es luego como ustedes lo aprenden. Pero finalmente uno nunca sabe de dónde viene. Siempre uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué un S1 o cosas así? Entonces, ahora vamos a comenzar a ver cualitativamente el porqué de las cosas. No vamos a entrar en los cálculos. Esta clase va a ser súper cualitativa. Y bueno, la física moderna tiene como misión, o sea, siempre estamos como apuntando a comprender estas relaciones entre las fuerzas e intentar, ha sido como el sueño de todo esto, de estos físicos, entender como una gran fuerza única que haya sido la gobernante de todas las interacciones naturales que se han y que han dado pie al mundo que tenemos hoy. O sea, ¿por qué el mundo es así? Eh, la idea de los físicos y en general del humano es poder predecir y anticiparse a un montón de cosas, ¿sí? En general, si, por ejemplo, si no supiéramos cómo reaccionan no sé, los aviones, las alas de los aviones ante una velocidad, no sé, muy alta o ante turbulencias, por ejemplo, no podríamos volar, entonces moriríamos en el intento. Por eso se tiene que hacer una teoría primero, entonces en base a muchos elementos físicos y ahí es como se va creando toda esta física con esta misión de predecir un poco y a ver cómo em, poder con esa misma fórmula o ley
usarla para retroceder en el tiempo y ver cómo comenzó toda esta cosa. O sea, si yo veo que el avión va allá, bueno, ¿de dónde partió si es que va a tanta velocidad? ¿En qué tiempo, dónde estaba hace 3 horas? Cosas así, asumiendo un par de cosas. Entonces la idea es comprender y bueno, va trabajando en esa función de llegar a una fuerza unificadora, llamémosle así, que pueda unir la fuerza de gravedad, la fuerza de relatividad, electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que son las cuatro fuerzas principales que son descritas en el modelo estándar de, bueno, de la física de partículas. Vamos a hablar de esto, así que tranquilos. Si no entendieron nada, aquí está un poco el resumen. Entonces acordémonos de qué eran las fuerzas. Entonces, hemos hablado de varias fuerzas a través de todo este año, básicamente. Primero sabemos que las fuerzas son de a pares. Acordémonos de eso. Las fuerzas tienen el principio de acción y reacción. Entonces es necesario que haya una fuerza que actúe y otra que reaccione. ¿Cierto? ¿Se ve bien o no? ¿Estamos bien o no? ¿Todos? Entonces primero partimos describiendo la fuerza de gravedad que tenía esta fórmula. G por el producto entre las masas que están interactuando, una masa acá, esta atrae, mi izquierda atrae a la derecha y la derecha atrae a la izquierda, entonces van y se atraen. Por eso el signo negativo, porque el signo negativo implica que están atrayendo. Y como ven acá, disminuye con el radio al cuadrado, entonces mientras más lejana esté la fuente, o en este caso la masa, más débil va a ser esta fuerza. Mientras más grande ese número, más chiquitito el total. ¿Cierto? Luego describimos la fuerza eléctrica, que tiene esta carga, esta fórmula, que si se fijan es muy parecida a esta. Ambas decaen con el radio al cuadrado, son muy similares en eso. Ambas son el producto de dos cosas. ¿Sí? Aquí, bueno, la fuerza de gravedad, la gravedad depende de la masa, entonces es el producto de las masas. Y la fuerza eléctrica tiene mucho que ver con las cargas, por lo tanto es el producto entre las cargas. Acuérdense que esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva, no como la fuerza de gravedad, que siempre es atractiva. O sea, siempre va a juntar las cosas. Esta fuerza va a depender siempre de la carga de los cuerpos y el módulo va a estar dado por el producto de las dos, del módulo de las cargas. Entonces, da lo mismo aquí en la fórmula cuánto es el signo, cuál es el signo, sino que lo tengo que analizar después. Hemos hablado en clases pasadas, hace poquito, de la fuerza magnética, ¿cierto? La fuerza magnética la describimos como esto, que finalmente era la carga por la velocidad por el campo, y hacíamos la regla de la mano derecha, en donde el dedo índice era la velocidad de la partícula que se estaba moviendo, el campo estaba dado por el dedo del medio, y la fuerza finalmente daba el perpendicular a ambos. Y hemos visto muchas fuerzas de reacción, tales como la tensión y la normal, eh, que básicamente son el reflejo de ese principio de acción y reacción que nos dijo Newton, que él observaba. Acuérdense que todas estas cosas son en base a observaciones. Entonces, nosotros vemos que cada vez que hay una fuerza de reacción, y así es como Newton dijo que las fuerzas iban de a pares, no es que siempre va a haber una reacción. Entonces, vamos a ponernos en el contexto de la física moderna, en la que, como les dije hace poco, nos vamos siempre a lo más chiquitito. Ya hemos hablado un montón de la masa puntual que se está moviendo y todas sus características. Pero ¿de qué está hecha la masa puntual? Entonces uno dice, bueno, de átomos, ¿cierto? Los átomos, como bien sabrán, y supongo que lo habrán visto en química, con el otro profe Tomás, em, el átomo es una idea griega. De hecho, átomo significa indivisible en griego. Para todos ustedes que hablan griego, eh, átomo significa indivisible. Entonces ellos pensaron, bueno, ¿qué pasa si yo tengo no sé, este trozo de papel? Tengo este trozo de papel y lo divido por la mitad, lo parto por la mitad, lo parto por la mitad, y va a llegar un momento en el que finalmente no voy a poder seguir partiéndolo por la mitad. Entonces vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener un circulito, una partícula esférica, que probablemente no va a poder ser divisible. Entonces vamos a llegar a ese átomo, ¿cierto?
Esa idea griega después fue retomada en, no sé, 1700 por ahí, en el nacimiento de esta nueva química, en el que intentaron como ver de qué estaba hecho finalmente este átomo. O sea, si habían partículas que estaban dentro de este átomo y que conformaban este átomo, y se dieron cuenta con una serie de experimentos que el átomo, claro, es divisible, o sea, tiene partículas dentro. Entonces, el concepto de átomo quedó históricamente, a pesar de que significa indivisible, nosotros sabemos que es divisible, em, pero a las partículas que están dentro del átomo, las partículas que la componen, vamos a llamarles partículas subatómicas. ¿Por qué subatómica? Bueno, porque está dentro del átomo, entonces es más chico que el átomo. Y de hecho, todo esto va a ir como de la mano luego, 100 años después, no sé qué, incluso más, 250 años después de 1700, con el modelo de partículas que componen las partículas que componen el átomo. Entonces, bueno, alguien dijo, quizás el protón, el neutrón, no son, eh, no son elementales. O sea, hay cosas que están dentro del protón, dentro del neutrón. Y sí, está comprobado que hay cosas que están dentro de esto y que lo componen y se llaman quarks. Estos quarks em, son estas partículas que van a componer a las partículas que componen el núcleo. Entonces vamos a tener un átomo, ¿cierto? Este átomo va a tener dentro un núcleo. En el núcleo vamos a tener protones y neutrones, ¿cierto? Y cada protón y cada neutrón va a estar compuesto de quarks. Pero nosotros, para esta prueba, vamos a llegar solamente hasta el núcleo. No vamos a seguir más allá, pero yo creo que es bueno que sepan que de todas formas hay cosas más chicas, o sea que cosas más elementales, más fundamentales que componen lo que está dentro de estos átomos. Entonces, de todas formas, hay un montón de cosas que se pueden estudiar todavía que aún no están resueltas. Y es todo muy divertido. Eh, de repente uno se da cuenta de cómo van interactuando estas cosas para que finalmente la materia tome forma y básicamente, no sé, podamos, em, que hay interacción entre átomos que forman enlaces, esos enlaces finalmente generan la unión en la materia y la unión en la materia generan los huesos, por ejemplo, y los huesos y los músculos y todas esas cosas. Si no fuera por estos enlaces y estas fuerzas que interactúan naturalmente, básicamente nada sería igual. Y es muy divertido estudiar el porqué y finalmente cómo predecir em, el comportamiento de las partículas que están acá adentro. Entonces, finalmente, si descubrimos que el átomo griego, esa cosa indivisible, finalmente es divisible, ¿cierto? Con varios experimentos. Uno de ellos descubrió, por ejemplo, que el núcleo estaba muy concentrado y que el resto era muy pequeño. O sea, la masa del átomo estaba muy concentrada en el núcleo y los electrones en realidad no pesaban nada. Y bueno, uno se puede preguntar cómo estos electrones se mantienen en órbita, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, si se acuerdan, las cargas positivas y negativas se atraen, ¿cierto? Entonces vamos a tener una carga positiva en el núcleo, una carga negativa dándole vueltas, ¿cierto? Pero finalmente, si yo tengo algo positivo y negativo, se deberían atraer, ¿cierto? Entonces, eh, no tenemos una razón lógica, ¿cierto? O en un principio lógico, para que el átomo tenga estos electrones dándose vuelta, ¿cierto? Entonces comenzaron a hacer un montón de preguntas. De repente se preguntaron cómo se mantiene el protón en el núcleo unido a otros protones. O sea, si se dieron cuenta que eh, el núcleo tiene solo cargas positivas, ¿cierto? Bueno, si tenemos solo cargas positivas en una parte que está concentrada, ¿cierto? Yo tengo positivo, positivo. Y como les dije recién, positivo y negativo se atraen, ¿cierto? Positivo y negativo se atraen. Pero si tengo positivo y positivo, se deberían repeler. Y mientras más cerca, más repulsión. Es como piénsenlo en los imanes. Seguro que ustedes han jugado con algún imán. Los imanes, cuando ustedes los intentan juntar, mientras más cerca estén en los polos que se oponen, mientras más cerca estén, más es la repulsión. Claro, mientras estamos lejos, en realidad uno no siente nada, pero si estamos muy cerca, la repulsión es muy grande. Entonces, ¿cómo es que estando tan cerca, haciendo esto tan chiquitito, ¿cierto? Estando un protón tan cerca de otro protón, ¿cómo es que se mantienen juntos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a mantener a este protón juntos?
a este núcleo al final. La idea es que el núcleo no salga así como disparado. Eh, Otro punto que es importante, y antes de comenzar como el análisis físico, es entender las escalas de, por ejemplo, la gravedad. La gravedad no va a comenzar a actuar y no la vamos a considerar en la mecánica moderna, en la física moderna. La mecánica cuántica, por ejemplo, no tiene una consideración de la gravedad. ¿Por qué? Porque las partículas son muy livianas. Entonces, si tenemos masas, por ejemplo, vamos a analizar este átomo. Tenemos un átomo en el que tiene un protón, un electrón y las cargas de el protón y el electrón. El protón pesa 10 a la menos 27 kilos. O sea, es un 0 con 27 ceros más y un 1. ¿Sí? El electrón tiene un peso de 10 a la menos 31 kilos. O sea, es un 0 y 31 ceros más allá. Es un montón de ceros. O sea, en realidad no pesan nada. Básicamente. Y la carga de estas cosas también es muy pequeña. De 10 a la menos 19 coulombs. Pero, de todas formas, tenemos 19, aquí son 19 ceros, y aquí son 31. Es un montón más, ¿cierto? Son 11 ceros más. No, son más, 12 ceros más. Que finalmente hacen una gran diferencia. Entonces vamos a comparar cómo se comporta en el núcleo la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica. Vamos a saber cuál es la fuerza que domina en escalas nucleares, o sea, en escalas muy chiquititas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente uno cuando quiere comparar las cosas en física, se dividen para saber cuántas veces una es la otra. ¿Sí? Entonces vamos a dividir la fuerza de gravedad en la fuerza eléctrica. La fuerza de gravedad es G por M partido en el radio al cuadrado. En este caso, la masa 1 va a ser la del protón y la masa 2 va a ser la del electrón. ¿Sí? El radio va a ser el radio de los que es el radio de separación, o sea, la distancia entre el núcleo y alguno de estos electrones. Y vamos a dividirlo en la fuerza eléctrica que, como les dije antes, era la constante K por la carga 1 por la carga 2, que en este caso es la carga del protón y la del electrón, divididos en el radio al cuadrado. Entonces los vamos a dividir. Eh, acuérdense que cuando se divide esta cosa se da vuelta y se multiplica. Comenzamos hace como 10 minutos, 15 minutos, una cosa así. Estamos comparando entonces cuál es la influencia de la gravedad a nivel atómico. Entonces, como les dije al principio, vamos a demostrar que la gravedad es muy despreciable en comparación con la fuerza eléctrica. Entonces, en este caso, bueno, damos vuelta a esta cosa y lo multiplicamos. Se van los radios, ¿cierto? Y nos queda finalmente esa división de G por la masa del protón, por la masa del electrón, dividido K por la carga del protón y la carga del electrón. Ahora, no es necesario que hagamos todo este cálculo nosotros, yo lo hice y les pongo el número, solamente para que tengan una idea, que la fuerza de gravedad es 10 a la menos 40 veces la fuerza eléctrica. O sea, la fuerza de gravedad es insignificante al lado de la fuerza eléctrica a nivel atómico. O sea, hay 40 ceros de diferencia. Si la fuerza eléctrica vale 1, la fuerza de gravedad vale 4 por 10 a la menos 40 veces el 1. O sea, es realmente despreciable. Por lo mismo, por lo que les acabo de explicar, de que aquí la fuerza de gravedad es 10 a la menos 40 veces la fuerza eléctrica, la gravedad a nivel atómico es absolutamente despreciable. ¿Sí? O sea, nadie va a considerar en los cálculos la fuerza de gravedad o la interacción gravitatoria entre dos cuerpos que tienen muy poca masa. Bueno, y esto, de nuevo, es por el tamaño de las masas, ¿cierto? Aquí hay un 10 a la menos 27 y un 10 a la menos 31. Otras preguntas que nacen después en la física moderna es básicamente, eh, bueno, si en el átomo no está dominado por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Está dominado por la fuerza eléctrica. ¿Cómo, eh, cómo se mantiene entonces el átomo junto? Si tenemos los protones ahí juntitos, tiene que ser por algo, o sea, alguien los está juntando. Eléctricamente no pueden estar juntos. Gravitacionalmente la fuerza eléctrica le gana un montón. Entonces no es esa la razón. Entonces ellos dijeron, bueno, hay alguna fuerza que actúa a nivel atómico que nosotros no conocemos. Por lo mismo, porque usualmente nuestras escalas son mucho más grandes. Nosotros estamos viendo autos y edificios,
mientras que el átomo es muy pequeño. Entonces, nos dicen como por interno en el chat que puede ser la fuerza magnética, pero la fuerza magnética necesitas que sean magnéticos los elementos, ¿sí? De todas formas, la fuerza magnética no siempre, perdón, la fuerza magnética va junto con la eléctrica y por eso se llama fuerza electromagnética. Así que también queda descartada. Finalmente viene en conjunto con la fuerza eléctrica y básicamente si consideramos la fuerza magnética deberían como sumarse los efectos. Entonces vamos a considerar el modelo de átomo actual. Entonces, cuando ustedes le dicen, bueno, este modelo lo hizo el señor Bohr y le van a decir, bueno, esta cuestión está mala. Y le dicen, no, porque los electrones se mueven en orbitales y no sé qué cosa y van a quedar un poco confundidos. Pero yo los voy a intentar explicar. Entonces, ¿a qué se refiere con que se muevan en orbitales, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, si vemos, el electrón tiene una órbita definida. O sea, es este círculo nomás. Lo que pasa en realidad es que no es una órbita circular, sino que es un sector del espacio. Nosotros vamos a tener estos lóbulos, por ejemplo, esos lóbulos rojos, en donde probablemente hay un electrón. ¿Sí? Vamos a tener estos círculos, estas como esferas, ¿cierto? Un poco más tenues que desde el centro hacia afuera, cada vez más tenue, donde es un área, una superficie, en donde, un volumen, perdón, en donde puede estar el electrón. Entonces, en vez de tener estas órbitas circulares y súper bonitas, como en el sistema solar, vamos a tener algo más tridimensional, en el que el electrón tiene más libertad de movimiento. Entonces, finalmente lo vamos a ubicar en alguna parte de esta parte roja, luego en la parte más ploma, etcétera. Entonces vamos a considerar el modelo actual, ¿sí? En el modelo actual, la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Nosotros vamos a tener un núcleo casi que puntual, ¿sí? En comparación con el tamaño del átomo, esto va a ser un punto, y ahí va a estar toda la masa, ¿sí? En el núcleo hay protones y neutrones, eso igual que en la parte de acá arriba. Eso fue descubierto por otro experimento, me parece que fue de Rutherford, en el que dijo, bueno, toda la masa está concentrada en un punto, eso le vamos a llamar núcleo. Eso no ha cambiado. O sea, no es que haya cambiado, sino que eso lo descubrieron bien, ¿sí? Claro, y nos hablan del principio de incertidumbre, del principio de incertidumbre, pero eso no entra en la prueba. Pero es bueno que lo sepan. Básicamente se refiere a que em, yo puedo saber solamente una de las componentes, o la velocidad, o momentum de la partícula, o la posición. Entonces, por ejemplo, si yo sé que acá está, no sé para dónde se va a ir. A eso va. En cambio, si yo sé que, bueno, va en dirección hacia abajo, bueno, en realidad no sé dónde está. A eso se refiere el principio de incertidumbre. Sigamos con la descripción de este átomo. Entonces, la carga del núcleo es positiva, como lo dijimos al principio, y es la suma de los protones. Los electrones orbitan en los lugares permitidos. Lo que les dije recién, están en estos orbitales que después en química que se le llaman un S1, un S2, etcétera, etcétera. Y luego llegamos de nuevo a la pregunta, en este modelo actual, de cómo se llega a tener un núcleo unido. Siendo que, de nuevo, todas las cargas están siendo, son las que gobiernan la fuerza. Bueno, tiene que haber algo, ¿cierto? Entonces fue un chinito, no recuerdo su nombre, pero creo que era japonés. em, bueno, da lo mismo el nombre. La cosa es que él propuso y dijo, bueno, yo creo que hay una tercera fuerza fundamental que actúa a niveles atómicos a distancias muy cortas y le voy a llamar fuerza fuerte, porque esta fuerza es la responsable de mantener unido el núcleo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta fuerza fuerte? Em, es mantener unido a este núcleo. Y después nacen otras preguntas que ya las hemos ido un poco contestando. ¿Por qué los electrones no se escapan? Bueno, porque están orbitando, tienen un movimiento circular. ¿Por qué hay neutrones o cómo se forman? Eso lo vamos a ver después. Se forman, les puedo decir el tiro, en las estrellas. Entonces, vamos a hablar de la fuerza fuerte y de cómo se mantiene el núcleo unido. Esto sí entra en la prueba. Entonces, lo que propone este caballero es que, bueno, sabemos que hay una fuerza, representada en este caso por estas dos flechas amarillas, que le vamos a llamar fuerza electrostática de repulsión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, este protón con este protón se repelen y se quieren ir, ¿cierto? Entonces, lo que les proponen es que, bueno, tiene que haber otra fuerza que tiene que ser mucho más fuerte, o sea, más grande,
¿cierto? En comparación con estas fuerzas eléctricas, que mantenga el núcleo unido, ¿cierto? Ahora, nos dicen, bueno, puede ser por los enlaces, pero acuérdense que los enlaces son enlaces eléctricos, ¿sí? Y esos enlaces eléctricos están entre los electrones, en las capas inferiores, o sea, en las capas más superiores, ¿cierto? Tengo acá los electrones dando vuelta y viene otro átomo, interactúan los electrones y se van uniendo eléctricamente, ¿sí? Entonces no es por los enlaces. La carga nuclear efectiva es la diferencia entre porque nos están preguntando. La carga nuclear efectiva es la diferencia entre cuántos electrones tengo afuera y cuántos protones tengo afuera. Entonces finalmente es otro argumento eléctrico que nos dice, bueno, tengo tanta carga, pero la carga es del átomo, entonces el átomo ya lo estamos considerando unido. Nos estamos preguntando más allá. Ya, ok, este átomo tiene una carga, pero está unido. ¿Por qué está unido? El átomo no está unido porque tiene carga. De hecho, la carga debería hacer que estas cosas se vayan. Entonces, vino un japonés y dijo, bueno, esta cosa tiene que tener una fuerza fuerte, ¿cierto? Él calculó incluso cuánto debería ser para mantener unido a este átomo, ¿sí? Entonces, bueno, se predijo esta fuerza fuerte. Se predijo esta fuerza fuerte y se estudió hasta que se descubrió. Se descubrió incluso cuáles son las partículas que transmiten esta fuerza. Entonces nos preguntan que si tiene distinta carga, igual puede quedar juntos. Si tienen distinta carga, claro que pueden quedar juntos. De hecho, se atraerían, ¿cierto? Pero el problema es que no estamos viéndolo como una interacción de átomos. No estamos viendo un átomo acá y un átomo acá que se juntan. Lo que estamos viendo es por qué dentro de un átomo, ¿cierto? Tengo que en el núcleo, por ejemplo, el núcleo está concentrado en un punto, ¿cierto? El núcleo como está concentrado en un punto y tiene muchos protones positivos, como los muestra acá, ¿cierto? Debería desarmarse, porque todos los protones deberían repelerse, ¿cierto? Estamos todos juntos acá, todos positivos, y todos nos repelemos. Entonces deberíamos huir, ¿cierto? Desarmarnos. Pero no pasa. La materia existe, los átomos están juntos. Tiene que haber algo que los junte. ¿Qué cosa? La fuerza fuerte. Entonces, la fuerza fuerte la vamos a hacer responsable de esta unión. La fuerza fuerte va a mantener unido a los protones y a los neutrones en el núcleo, ¿cierto? Venciendo a la fuerza eléctrica de repulsión de los protones. Entonces, de nuevo, tenemos los protones todos juntos, que se están repeliendo, pero hay una fuerza superior a esa, ¿sí? Es como que, pucha, venga su hermano chico a intentar moverlos a ustedes, ¿cierto? El hermano chico sería la fuerza eléctrica que me está intentando mover, pero yo soy mucho más fuerte que mi hermano chico, por lo tanto no me voy a mover, ¿cierto? Porque yo soy la fuerza fuerte, finalmente. Ahora, esta fuerza actúa de nuevo a niveles nucleares, solo atómicos. Esa es em, esa es como la explicación de, bueno, ¿por qué nosotros no estamos todos juntos? Claro, si hay una fuerza fuerte que nos mantiene todos juntos, ¿por qué yo puedo separar las manos si es que en realidad hay una fuerza fuerte? Esta fuerza fuerte, como les dije recién, actúa solo a niveles atómicos, a niveles muy pequeñitos, ¿sí? Y es la que produce la estabilidad de los núcleos, ¿sí? Piensen, esta interacción va a ir dependiendo. A ver, ¿cómo lo podemos pensar? Pensémoslo en el núcleo nomás, po. Si yo tengo esta fuerza fuerte, que es una fuerza... me están pidiendo que me vuelva un poco la diapositiva. Acuérdense que esto lo vamos a subir a YouTube, así que ahí podemos tener como más tiempo, si quieren ponerle pausa o algo así. Em, entonces sigo acá con esto. Imagínense que tenemos este átomo y le vamos echando cada vez más protones encima. Mientras más protones tenga, la fuerza eléctrica va a ser más grande, ¿cierto? Entonces, mientras más protones tenga, más probable es que sea inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica va a ser cada vez más grande y en algún momento va a ser comparable con la fuerza fuerte. Entonces, bueno, hay alguien que estoy yo aquí sentado, ¿cierto? Y viene mi hermano chico y me intenta mover. Bueno, yo puedo controlar a mi hermano chico. ¿Qué pasa si viene mi otro hermano chico? Bueno,
quizás pueda controlar a dos niños chicos y mantenerme yo en mi puesto como firme y fuerte, como la fuerza fuerte, mientras la fuerza eléctrica, que serían mis hermanos chicos, me están intentando mover y desarmar, ¿cierto? Después, ¿qué pasa si llegan mis primos chicos? Entonces llegan tres primos chicos. Ahí ya la cosa se pone un poco más difícil, porque quizás no pueda, quizás pueda o no, dependiendo de cuál es mi fuerza, eh, seguir con este equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que importa es cuánta fuerza eléctrica vamos a tener, ¿sí? Esta fuerza eléctrica va a estar dada por, en este caso, cuántos hermanitos o primos me estén empujando, ¿sí? Como les dije antes, va a llegar un punto en el que mi estabilidad acá en esta silla va a ser perturbada, porque quizás van a llegar, no sé, mis sobrinos en segundo grado, no sé, los nietos de mi prima, y van a llegar, no sé, muchos niños chicos a intentar moverme, y claramente yo no me la voy a poder, y me van a mover. Entonces vamos a pensar la estabilidad como en este modelo como humano del átomo, que seríamos nosotros, eh, y la fuerza fuerte sería nuestra fuerza al final, en comparación con la fuerza de nuestro hermano chico. Y como les dije, mientras más hermanos chicos tenga, bueno, más difícil va a ser mantenerme estable, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que vamos a tener el punto en el que la fuerza eléctrica le va a ganar a la fuerza fuerte. O sea, vamos a tener muchos niños y yo no me la voy a poder, ¿sí? La fuerza fuerte, entonces, ok, genera estabilidad dentro de un núcleo pequeño. Pero ¿cuál es el límite de esta fuerza fuerte? Van a haber procesos o átomos, ¿cierto? Tengan, que tengan muchos protones. Porque existen átomos que tienen muchos protones. Entonces, finalmente, la fuerza fuerte va a desarmar, o sea, no va a poder mantener unidos a los que tengan muchos protones. ¿Sí? Y por eso, mientras más grande el átomo, más inestable. Cuando tengo estas inestabilidades, muy probablemente yo pueda destruir este átomo debido a esta fuerza eléctrica muy grande. Cuando se va separando el átomo, ¿sí? Vamos a generar eh, lo que puse acá como fisión. Entonces, otro concepto que es importante es el de la fisión. La fisión es el proceso en el cual el átomo se desarma. Tengo un átomo grande, ese átomo grande está acá, y se va desarmando a poquitito. O puede ser que, bueno, se desarme y se parte por la mitad nomás. Entonces, en general, me preguntan varias cosas. Claro, Alan nos dice que, claro, mientras más protones, más fuerza eléctrica, y mientras más fuerza eléctrica, menos estable. Exacto, tal cual. Y Seba nos pregunta que si la fuerza fuerte es constante para todos los elementos. Como les dije recién, la fuerza fuerte actúa a muy cortas distancias. Entonces, finalmente no importa qué tan grande, cuántos elementos, cuántos protones tenga, la fuerza fuerte siempre va a ser la misma al final, porque va a actuar entre las partículas vecinas. Entonces, no me va a afectar si tengo más o menos partículas, básicamente va a ser siempre constante, dentro de un rango, ¿cierto? Depende de depende sí de cuántos neutrones tenga. Entonces, claro, no es constante, pero sí, básicamente no va a variar mucho, como la fuerza eléctrica, que mientras más le ponga, bueno, más carga, entonces más inestable. Y se produce lo que les dijimos recién, lo que les dije recién, la fisión. La fisión es el proceso entonces en el que el átomo se desarma. Y puede ser un desarme de a poquitito, como ir botando de a poco las partículas, o un desarme completo en el que se parta por la mitad del átomo, y para buscar entonces siempre la estabilidad. ¿Qué estabilidad? Energética, en el que las fuerzas estén en equilibrio. Entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es la radioactividad. Entonces, de nuevo, tenemos una fuerza nuclear que empuja el átomo hacia adentro, ¿sí? Que lo mantiene unido, y una fuerza eléctrica que lo está tirando para afuera, ¿sí? Cuando hay mucha fuerza eléctrica, de nuevo, vamos a tener esta emisión de partículas. Vamos a botar carga, ¿sí? Vamos a botar carga en forma de rayos alfa, que son partículas positivas. Si se fijan acá son dos protones. Vamos a botar electrones, vamos a botar rayos gamma. Todo eso es un proceso dominado por la fuerza débil que la vamos a ver más tarde. Entonces la radioactividad se refiere al decaimiento
de un elemento en otro. Entonces vamos a tener un elemento que tiene 10 protones, por ejemplo. Y le tiro 2 protones afuera y se convierte en un elemento que tiene 8 protones. Entonces eso es lo importante. Y la radioactividad cambia el elemento. Cuando yo tengo enlaces entre los electrones, el núcleo no cambia. La naturaleza del núcleo no cambia. Y lo que importa de eso es que no cambia la carga. ¿Sí? La carga nuclear no cambia. Entonces, cuando tengo estos enlaces, em, no cambio, al desarmarlo o a unirlo, no cambio la naturaleza del átomo, o sea, no cambio el elemento. Si era oxígeno, sigue siendo oxígeno. Si era, no sé, uranio, sigue siendo uranio. Pero el problema es que cuando desarmo el átomo, se quedan dos átomos distintos, dos núcleos distintos. Entonces sí cambió la naturaleza del átomo. Y, como nos pregunta, ¿qué pasa si el átomo se desarma? ¿A dónde llegan los protones? En general se forman haces de protones, o sea, una línea, un jet, como quieran llamarle, sale el átomo y se va hasta donde llegue. Bueno, claramente sale con una cierta energía. La energía nosotros la asociamos con energía cinética. Energía cinética la asociamos con velocidad. Y si vemos que esto sale con una cierta velocidad, bueno, podemos calcular la trayectoria y ver hasta dónde llega. Por ejemplo, en... que no tiene mucho que ver con la radioactividad, pero sí con esta emisión de partículas, ¿sí? El Sol emite muchas partículas cargadas, como por ejemplo estos núcleos. Emite, como hay reacciones nucleares adentro, la reacción nuclear es una bomba finalmente. Entonces la bomba explota y hay algunas que logran escapar de la gravedad del Sol y que nos llegan a nosotros, ¿sí? En realidad van en todas direcciones, siempre con esta velocidad inicial. Y la trayectoria de estos se llaman rayos cósmicos, finalmente, o vientos solares, finalmente llegan a la Tierra y se quedan rondando en el campo magnético porque como tienen carga son afectadas por el campo magnético de la Tierra. Entonces tienen muchos destinos. Entonces, como les dije, bueno, acá hay un esquema en el que tengo un átomo muy grande, muy eléctricamente cargado, ¿cierto? En el que no se la puede. Entonces finalmente va a emitir dos protones. Dijo, ya, ¿sabes qué? Chao con estos dos protones que me están molestando y voy a llegar a un elemento más estable eléctricamente. O sea, la energía nuclear fuerte le va a ganar finalmente a la eléctrica. O eso es lo que está buscando. Quizás aquí me falta todavía, entonces tengo que eliminar de nuevo. Y así me voy hasta que quede tranquilo. Vamos a hablar entonces de que vamos a profundizar en la fisión. ¿Qué es la fisión? Lo que les dije recién, como decaimiento, pero hay muchos tipos de fisión. Y hay un tipo de fisión que es muy divertida, porque es el que se usa en las bombas nucleares y en las centrales nucleares. Finalmente es que se descubrió que, bueno, cuando yo tengo la combustión finalmente lo que hace es juntar elementos. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno y hacen CO2. ¿Sí? Y eso es quemándolo. Hay una reacción, mucha energía se libera, ¡pum! Se juntan. ¿Cierto? Entonces la idea es que se libera energía en esta combustión. Esa combustión sirve para calentar agua. El agua, como vimos la semana pasada, el vapor de agua mueve una turbina y la turbina genera electricidad. ¿Cierto? Pero se necesita mucha cantidad de material para combustionar y generar esta energía. En cambio, esto porque se necesita mucho material porque la energía no es muy grande, ¿sí? O sea, piensen en los asados. Los asados en realidad no es como que se vaya a quemar la casa con un asado, solamente vamos a poder cocinar una carne a, no sé, a lo más un par de cientos de grados, ¿cierto? En cambio, cuando yo tengo una fisión nuclear, se genera mucha energía. Porque yo acá al liberar esta cosa, hay mucha energía que se escapa. Y en comparación con la energía térmica de la combustión, es mucho mayor la energía de esta fisión. La combustión entonces es menos eficiente que la fisión, pero la fisión es mucho más peligrosa por lo mismo. O sea, tengo un montón de energía liberada y que si yo no la sé controlar, finalmente no voy a poder con- controlar esta reacción. Si no la puedo controlar, claramente no la puedo controlar, como valga la redundancia. Pero lo que voy es que si no tengo las capacidades tecnológicas para regular esta reacción,
se va a producir una reacción en cadena que va a estar descontrolada y va a explotar algo. Algo va a pasar. Como lo que pasó en Fukushima, que se rompieron un par de... eh, no sé si fueron controladores o algo así, pero algo se rompió y quedó la escoba. Y en Chernobyl hubo un accidente, ahí sí que quedó la escoba, porque básicamente se descontroló esta cosa y hubo mucha radiación emitida, mal. Entonces vamos a hablar de la típica que se usa en estas reacciones nucleares, en las centrales nucleares, que es la del uranio. Al uranio hay que bombardearlo para que sea radioactivo. Entonces yo le tiro un neutrón, si le tiro un neutrón, esta cuestión se desarma y se quedan dos núcleos estables, ¿sí? Pero, a su vez, quedan los dos núcleos estables y expulsa tres neutrones más. Entonces, de un núcleo de uranio van a salir tres neutrones y un resto de material no radioactivo. Entonces, lo que ahora viene la pregunta es, bueno, nosotros sabemos que nosotros, las personas, las rocas, los materiales, no están hechos de un átomo. Claramente somos una composición em, muy grande de átomos. Entonces, si tengo un kilo de uranio y hago estallar uno, básicamente con uno salen tres neutrones más. Cada neutrón le llega a otro uranio y cada uranio va a explotar y va a quedar la crema. ¿Sí? Porque básicamente todos van a... cada uno va a tirar tres neutrones, tres neutrones, tres neutrones y va a generar una reacción en cadena que lo vamos a ver después. Entonces, la fisión nuclear es la reacción en la cual se hacen incidir partículas, ¿sí? Sobre un núcleo inestable. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si es inestable, muy probablemente con esta energía que nosotros le estamos dando, generemos esa inestabilidad que se separe esta cosa, ¿cierto? Y en esta separación se libera una gran cantidad de energía y algunas partículas. Hay veces que se emiten partículas, hay veces que no. Entonces, vamos a poner como un poco de números a esta cosa. Les puse acá las explosiones nucleares más fuertes de la historia, que está en la página de Wikipedia. Y son explosiones nucleares, o sea, bombas, básicamente. Vamos a concentrarnos en estas dos, en la de Little Boy, que Estados Unidos se la tiró a Hiroshima, a Japón, y Fat Man, que Estados Unidos también se la tiró a los pobres japoneses, en Nagasaki. Entonces fíjense que la potencia es la energía liberada, esta columna de acá. Y la de estas dos, una es de 15 kilotones y la otra es de 20 kilotones. ¿Qué es un kilotón? Un kilotón corresponde a em, una tonelada, un kilotón son 1000 toneladas de explosivo TNT. El TNT es la típica dinamita. Entonces piensen en una tonelada de dinamita. Son 1000 kilos de dinamita. Ahora piensen en 1000 toneladas de dinamita. O sea, es una cantidad ridícula de energía. Es mucha energía liberada en un cierto tiempo pequeño. Con una cierta bomba. ¿Sí? Em, si buscamos en Wikipedia. Chun, 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 ¿dónde estás? Mouse. Acá estás. Yo busqué en Wikipedia de qué estaban compuestas estas bombas y la que pone Little Boy tiene 15 kilotones de energía liberada y son solo 64 kilogramos de uranio. O sea, de nuevo, son 15.000 toneladas de TNT. Es mucha energía. Y son solo 64 kilos de uranio. Y Fatman, está acá, que expulsó 20 kilotones, que también es mucho, son 20.000 toneladas de TNT, tenía solo 6,2 kilos de plutonio. O sea, uno hizo explotar una persona y destruyó una ciudad, y el otro hizo explotar, ¿qué? Una mesa, no, ni siquiera, a ver, ¿qué puede ser? Una mochila, una mochila de un niño de primero básico, que pesa 6 kilos. Le hizo explotar, y se explotó, y explotó toda una ciudad. Entonces, para que se den cuenta
de cuánta energía hay en una fisión nuclear. Entonces, si no está controlada esto, finalmente va a producir una catástrofe. Acuérdense, es una reacción en cadena. Tenemos un neutrón disparado, ¿cierto? Destruye este núcleo, pero del núcleo salen tres neutrones más. Y acuérdense que no estamos solos en el átomo, tenemos muchos núcleos. Entonces llega otro y ese otro tira tres más. Luego llega otro y ese otro tira tres más y así. Entonces vamos a tener una reacción en la que vamos a tener un montón de átomos explotando y liberando energía. Y por eso se libera tanta energía. Porque, ok, un átomo quizás no sea tanto, pero tenemos una reacción en cadena muy rápido, ¿cierto? Porque están todos estos átomos juntos, y vamos a tener mucha energía liberada, ¿sí? El problema va a ser cómo se controla. Porque las reacciones nucleares, bueno, sabemos que existen estas cosas nucleares. No sé, pues hasta en los Simpsons aparece. ¿Cómo se controla? Bueno, se controla poniendo elementos que puedan absorber estas partículas, estos neutrones, ¿sí? Y que no exploten. Serían como tener arqueros de neutrones. Si tengo arqueros de neutrones que vayan atrapando los neutrones, se puede ir controlando la explosión. Porque claro, de uno salen tres, ¿cierto? Pero si yo atrapo dos, bueno, solamente va a explotar uno. Y puedo ir controlando ese uno. Lo vamos a tener como seguido, así bien controlado. ¿Cómo se controla entonces? Poniendo átomos que puedan absorber estos neutrones sin explotar. ¿Sí? Entonces, como les dije, esto se libera mucha energía y por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso siempre ha habido la duda de por qué en Chile no hay energía nuclear. Me parece que en Argentina hay energía nuclear. Y el tema con Chile es el tema de los terremotos. Como ustedes bien saben, todos vivimos acá en Chile. Y tenemos un país muy sísmico en el que imagínense que está funcionando esta cosa, ¿cierto? Y se comienza a mover el planeta, nuestra parte de Chile, y finalmente hay algo que falle. Si algo falla en ese momento, explota todo. Entonces, como les dije, es un poco terrible. Tengo entendido que la tecnología existe para controlar esta, estas explosiones incluso cuando son países sísmicos. Si se acuerdan, Japón también es un país sísmico y Fukushima estaba en Japón. Entonces, bueno, falló, pero no falló porque haya habido un terremoto. Falló porque entró agua. Entró el tsunami a Fukushima y el agua causó desastres, pero eh, fue porque no prepararon, bueno, la central para el tsunami, pero sí estaba preparada para los temblores. Entonces, claro, por una parte a uno le puede dar miedo porque la energía es mucha y debe ser muy delicado controlar estas emisiones. Pero por otro lado, se sabe que existen lugares y países en donde se controlan estas emisiones, entonces, ¿por qué Chile no? Entonces ahí está como que sí que no. Finalmente, no soy yo quien tiene que decidirlo, lo tiene que decir el Congreso, supongo. Em, en fin, nos preguntan, Alan nos dice, la fisión, en ese caso, que muestra, claro, aquí es instantánea, sí, la fisión es instantánea y por eso la bomba nuclear se demora tan poco en realidad. Y tiene como esas etapas en donde, bueno, primero explota, se forma arriba ese como hongo con un círculo, todo es instantáneo. Piensa que las distancias entre átomo y átomo dentro de no sé, dentro de tu mano es ínfima. Entonces, por mucho que, claro, tenga que viajar un cierto espacio, ese espacio es muy chiquitito y sale con mucha energía, entonces lo hace muy rápido. Entonces toda esta reacción, clara, es instantánea. Entonces de repente es difícil controlar la reacción. Ya, vamos a ir a un recreo de 5 minutos, pero antes les voy a contar, como le he contado a todas las clases, que hay un concurso. Chun, chun. Un concurso para ustedes que están en cuarto medio. Aprovechenlo antes de que salgan del colegio. Métanse a la página aprendoemprendo.cl y la idea es concursar en esto mismo, emprendiendo. ¿Qué es emprender? Bueno, es llevar a cabo un sueño, alguna idea, algún proyecto que se les ocurra. Ojalá sea bien sustentable y todas esas cosas. Em, y genera este proyecto, poner la idea en internet, ¿cierto? Y van a participar em, por un viaje a Silicon Valley, en Estados Unidos. Silicon Valley es el lugar donde van todos los emprendedores a llevar a cabo sus ideas y están todo el mundo en esa. Así que van a llegar con muchas buenas ideas y muchos buenos proyectos, muchos buenos contactos y mucha experiencia, básicamente. Entonces,
hay que pasar por un par de etapas. Primero, bueno, hay que armar los equipos, ¿cierto? Máximo 2 alumnos y la idea es que tengan un profesor tutor que sea de su colegio. Luego entran a la página aprendoemprendo.cl, suben su idea y su proyecto. Después hacen unos tutoriales. La idea de estos tutoriales es que ustedes aprendan cómo mejorar esta idea y llevar a cabo correctamente la idea. Finalmente tienen que hacer unas pruebas, unos tests. Con esos tests, finalmente terminan participando. Después se seleccionan unos finalistas. Estos finalistas, aunque ustedes sean de regiones, vienen a Santiago, hacen una reunión, comparten con alumnos de otros, de todo Chile, y dentro de este grupo de finalistas se selecciona al grupo que gana el viaje a Silicon Valley. ¿Ya? Entonces, con eso participen, aprendoemprendo.cl y nos vemos en 5 minutos.
Ya, chiquillos, volvimos. Ahora vamos a comenzar a hablar de... bueno, como ya hablamos de esto, de la reacción en cadena, no sé qué. Ahora nos vamos a enfocar a la otra parte de la física moderna y algo que me parece que le están dando mucho énfasis en la prueba. Porque, eh, bueno, porque Chile es uno de los países con más concentración de telescopios en el mundo. Entonces, em, vamos a hablar y recapitular lo que ya hemos hablado de las leyes de Kepler y el movimiento finalmente gravitacional de los planetas. Entonces pasamos de la parte anterior, de la parte micro, o sea, estamos muy metidos dentro del átomo, a la parte macro ahora de cómo funciona todo este universo. ¿Sí? Entonces, Kepler dijo tres cosas. Y esto todo en base a unas observaciones de otro astrónomo. Y bueno, se dio cuenta que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol y que tienen órbitas elípticas. Y el Sol está en uno de los focos. Después dijo, el radio vector de un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Lo vamos a ver después. Y finalmente dijo que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor. Todas estas cuestiones son chino, si es que uno no las pone en práctica. Entonces vamos con la primera ley. La primera ley nos dice que el Sol está en uno de los focos y esta órbita es una elipse. Entonces tenemos una elipse. Acuérdense que la elipse se forma con dos focos. La forma más fácil de hacerla es poner dos lápices, ¿cierto? Un hilo entre los dos lápices y comenzar a rayar. Entonces ponemos el hilo entre estos dos focos y ponemos un lápiz acá. Entonces vamos haciendo esto, así, y se forma la elipse, ¿cierto? La elipse tiene semieje mayor y semieje menor. Semieje mayor es el eje mayor dividido por la mitad. El eje menor, semieje menor, es el eje menor dividido por la mitad. Entonces sería solo ese trozo y todo este trozo. Esa es la primera ley. La primera ley dice que el Sol está en uno de los focos y que las órbitas son elípticas para todos los planetas. Después, la segunda ley dice que el radio vector, o sea, esta línea, va barriendo igual área en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Que en esta parte, si barre más área, o sea, si barre más largo, y en este trozo tiene que barrer ese poquitito, se supone que estas dos áreas son iguales. Si esas dos áreas son iguales, significa que acá, y se demoró lo mismo, significa que acá va más lento y acá va más rápido. Eso es lo que dice al final la ley de Kepler. ¿Sí? La tercera ley habla del semieje mayor. Entonces vamos a hablar. El eje mayor es, bueno, el eje que cruza esta elipse y el semieje mayor es la mitad de este eje. Entonces tenemos ahí la mitad del eje. Después nos dice que ese semieje mayor, con respecto al periodo, es constante. Entonces tenemos t al cuadrado dividido en r cubo es constante. Eso es una ley de Kepler. Por favor, apréndansela. ¿Por qué? Porque lo preguntaron en el ensayo de Emre que publicó hace 6 meses. Lo hicimos también. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Entonces, la tercera ley nos dice que el periodo, aquí, el periodo orbital, o sea, cuánto se demora en dar la vuelta, eso es un periodo, el tiempo en que se demora en dar la vuelta, al cuadrado dividido el radio, o sea, este semieje mayor, al cubo, es constante. ¿Para qué? Para todos los planetas. Entonces, todos los planetas que tengan estas órbitas cumplen con esta regla. ¿Ya? La vamos a poner en práctica. Dice, Io y Europa son satélites de Júpiter. Si el periodo orbital de Europa fuera el doble que el de Io, ¿cuál es la relación que existiría entre los radios medios de las órbitas de cada satélite? De ambos satélites. Entonces, nos dicen, nos hablan del periodo orbital y del radio. Entonces uno dice, Kepler, tercera ley, ¿cierto? La tercera ley nos dice que este número es constante para Io y para Europa. El periodo al cuadrado de Io dividido en el radio al cubo de Io es igual al periodo al cuadrado de Europa dividido en el radio al cubo de Europa. Y esto es para cualquier objeto, cualquier cuerpo que orbite Júpiter. Para la parte del Sol es para cualquier objeto que orbite el Sol, ¿sí? Y este número es constante solamente para los que orbitan un cierto planeta. Entonces no podemos comparar, por ejemplo, el periodo de Io con el periodo de Mercurio, por ejemplo. Porque Mercurio tiene un periodo con respecto al Sol y Io tiene un periodo con respecto a Júpiter. Entonces son cosas distintas. Entonces, por eso les digo, apréndanse la fórmula, sepan cuándo usarla,
Porque ya lo preguntaron en un ensayo de EMRE. Entonces yo, bueno, si lo hacen en un ensayo, no sé, de alguna universidad, la universidad no sabe qué va a finalmente preguntar DEMRE, solamente sabe los temas. Pero DEMRE sí sabe qué va a preguntar DEMRE porque DEMRE hace la prueba. Y DEMRE está preguntando en el módulo electivo la tercera ley de Kepler. Apréndansela, ¿ya? Entonces, tenemos esta relación que es constante para ambos dos. Y nos dicen que el periodo de Europa es el doble que el de Io. Entonces, lo que hacemos es tomar acá, periodo de Europa, aquí dice periodo de Europa, ponemos dos periodos de Europa, o sea, dos periodos de Io, lo ponemos acá adentro, ¿cierto? Entonces aquí reemplazamos donde dice periodo de Europa y ponemos dos periodos de Io y todo esto está al cuadrado, ¿cierto? Y nos damos cuenta que acá hay un periodo de Io al cuadrado y acá hay un periodo de Io al cuadrado y acá hay un 2 al cuadrado que sale un 4, ¿cierto? Entonces se van los periodos al cuadrado y me queda un 1 arriba y un 4 allá. ¿Por qué el 4? Porque está el 2 al cuadrado, ¿cierto? Ya, pues. Entonces pasamos el radio de Europa para arriba, multiplicando, pasamos el radio de Io para arriba, multiplicando, y nos queda que el radio de Europa al cubo es igual a 4 veces el radio de Io al cubo. Esto es pura álgebra, lo único difícil era esto de acá arriba, ¿sí? Acá arriba reemplazamos el periodo y nos queda una relación entre los radios. ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar la raíz cúbica. Entonces sale la raíz cúbica acá, se va al 3, la raíz cúbica de 4 es la raíz cúbica de 4, y se va el radio de Io cúbico y nos queda solo la raíz, solo nos queda el radio de Io. Entonces, ¿cuál es la relación entre el radio de Europa y el radio de Io? Es que el radio de Europa es la raíz cúbica de 4 veces el radio de Io. Entonces hay que buscar eso. Y el único que tiene el radio, el 4 aquí, es este de acá. O sea, la raíz cúbica de 4 es este de acá. Entonces lo más probable es que sea ese. Claro, es ese. El radio de la órbita de Europa sería raíz de 4 veces el radio de la órbita de Io. Tal cual como lo dije yo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hagan este ejercicio. Es la pregunta 39 del módulo común. Lo hemos hecho ya 2 veces. Entonces, lo que les digo de nuevo es que DEMRE está preguntando, o por lo menos este año lo va a preguntar, seguro, esto acá, que es la tercera ley de Kepler. ¿Ya? Esta debe ser como la pregunta difícil. Ahora vamos a hablar del universo, del cosmos. La teoría de origen del cosmos. Entonces, siempre hemos estado preguntándonos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo se generó el universo conocido. Un montón de preguntas que no tienen respuesta todavía. Pero sí tenemos luces, ¿cierto? Hay una rama que se llama cosmología, que es la que estudia el origen del universo, todo con respecto al universo, su forma, su origen, su evolución, sus leyes. Básicamente, la cosmología estudia el universo, ¿sí? Como la física de partículas estudia lo más chico del universo, bueno, la cosmología estudia lo más grande del universo. ¿Qué se ha logrado saber en función de esto? Bueno, se sabe el universo que tiene un tamaño conocido de 93 mil millones de años luz. Y este universo corresponde a lo que nosotros podemos ver. Quizás este universo es mucho más grande, pero nos está llegando solo la luz de estrellas que están a esa distancia. Quizás hay luz que todavía no nos llega. Básicamente eso se está hablando. Eso nos está diciendo. Hay que mirar más a fondo para poder saber si en realidad es ese el tope del universo conocido. O del universo en su totalidad. Quizás más grande, quizás es 10 veces más grande, quizás es 1000 veces más grande, quizás es eso. Entonces no sabemos a ciencia cierta. Eso es solo que lo que podemos decir es que esta es toda la luz que nos está llegando. Esto es lo divertido de la astronomía y lo desafiante finalmente, que en realidad solamente nosotros podemos estudiar la luz que nos llega de todos los astros. O sea, nosotros no podemos ir a una estrella porque básicamente estamos muy lejos y si vamos nos vamos a quemar. Porque, bueno, el Sol está a 5000 grados en su superficie y tiene millones de grados dentro del Sol. Entonces finalmente no podemos entrar y ver qué pasa dentro del Sol. Tampoco podemos generar un Sol en la Tierra, porque con millones de grados se quema la Tierra. Entonces no funciona. No funciona así la cosa. La edad del universo es de 13.800 años. 13.800 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, les puse cuántos ceros son. Entonces son 13, 800, 000, 000. Esos son años, son 13.000 millones de años. Para ponerle más perspectiva, les dije que la cultura, así como humana, nace hace más o menos 5.000 años. ¿Cierto? Entonces, recién el 5.000 está en el cuarto dígito y nos quedan todos estos millones de años, de miles de millones de años que cubrir. No somos básicamente nada. Newton nació hace 370 años. O sea, nosotros decimos, bueno, que viejo es el 1700.
Newton es súper viejo, pero en realidad no es tan viejo en comparación con el universo. De hecho, no es viejo en comparación con el universo. Tú, ¿qué edad tienes tú? Tú tienes 18 años. El universo tiene 13.000 millones de años. O sea, en realidad somos una fracción mínima, mínima del universo. Y en 100 años más vamos a seguir siendo una fracción mínima del universo. Y en 1000 años más, en 5000 años más, seguimos siendo una fracción mínima del universo. Básicamente este número no va a cambiar mucho de aquí a, no sé, 10.000 años, no, 1.000.000 de años más. Para que cambie, en 1.000.000 de años más solamente va a aparecer un 1 aquí, ¿cierto? En 100 millones de años más aquí va a cambiar a un 9. Entonces queda un montón, queda en perspectiva que en realidad no somos mucho en comparaciones temporales, ¿sí? Luego vamos a hablar ahora de las teorías que están en esta cosmología. Se habla de que el universo se creó en esta explosión gigante llamada Big Bang y que produjo esta expansión, ¿sí? Entonces primero teníamos una singularidad. ¿Qué es una singularidad? La singularidad eh, representa algo que no tiene descripción física. Entonces tenemos este punto que no tiene dimensiones, no tiene descripción física, que en un momento a otro explota y hace esta cosa, esta gran explosión, este Big Bang, y hace que el universo nazca y se expanda. Primero, claro, si se fijan acá tenemos una época en donde está todo confuso, toda la materia, la luz, la energía y todas estas cuestiones están todas juntas y están en una sopa, todo difuso, pero después se van comenzando a formar galaxias y conjuntos estelares y básicamente lo que está sucediendo ahora es que esta cuestión se está separando. Entonces, necesitamos evidencia. ¿Cómo es que yo puedo llegar y decir esto? Cuando se propuso esto, el Big Bang dijeron, bueno, esta cuestión tiene que tener una huella. Cuando ocurrió esto, muy probablemente se quedó esta huella marcada en todo el universo. Y esta huella tiene que ser una especie de radiación térmica. Entonces, cuando se descubrió la radiación de fondo cósmico, se atribuyó al Big Bang, se comprobó que básicamente era una evidencia del Big Bang y fue muy útil para despejar todas estas dudas, ¿sí? Entonces, una evidencia de que el origen del universo es por el Big Bang es la radiación de fondo cósmico. Otra evidencia es la expansión del universo. El Big Bang propone una expansión del universo, ¿cierto? Entonces, si se fijan, lo que hizo Hubble es descubrir en estos patrones. Si se fijan, vamos a hablar primero del efecto Doppler. El efecto Doppler era, bueno, si yo estoy emitiendo luz, que la luz es una onda y una partícula a la vez, emito luz como ondas, vamos a tener, y me estoy moviendo en una cierta dirección, vamos a tener que las ondas que están más cerca se van a juntar y van a ser más azules, y las ondas que están más separadas van a ser más rojas, ¿sí? Ahora, las estrellas cercanas tienen las líneas en este lugar, entonces no se están moviendo tan rápido, ¿sí? La galaxia, bueno, también tiene casi las mismas líneas, ¿cierto? Estas líneas son las líneas que se miden en esta frecuencia, ¿sí? Pero si se fijan, mientras más lejos veo la galaxia, las líneas están corriendo hacia el rojo. O sea, las veo como alejándose de mí. Hay un corrimiento al rojo de las líneas de emisión. De absorción en este caso. Hay un corrimiento al rojo de las líneas de absorción. Se están corriendo más allá. Y si se fijan, mientras más lejos, las líneas de emisión se corren más. Entonces, aquí la diferencia con el corrimiento al azul es que las líneas se están corriendo hacia el rojo y nos está diciendo que el corrimiento hacia el rojo es que se están alejando de nosotros. Y mientras más lejos, más rápido me alejo. Y eso es lo que descubrió Hubble. Descubrió que mientras más lejana la galaxia se aleja más rápido de nosotros. Y este efecto Doppler fue originalmente, porque Seba nos pregunta, em, claro, este efecto Doppler originalmente viene para ondas normales, como la del sonido, por ejemplo. Y por eso cuando pasa la ambulancia, primero se escucha como más agudo. Y ese sonido grave al final es porque está corrido hacia el grave. El grave en luz es rojo. Entonces, claro, no ocurre esto, que mientras más lejos yo veo la galaxia, más rápido se aleja de nosotros. ¿Sí? También nos pregunta Alan si es que el universo tendrá límite. Y en realidad no sabe. Es como les dije recién que nos estamos basando solo en las observaciones que podemos ver. Lo que nosotros podemos ver es hasta cierto límite, pero en realidad el resto es especulación.
Entonces, hay astrónomos que han estudiado esta expansión, esta cosmología del universo, y en 1998 se hizo un método en base a supernovas que fue muy preciso en poder determinar si es que esta expansión del universo es acelerada, desacelerada, si es constante, si es una velocidad fija. ¿Por qué es necesario saberlo? Bueno, porque hay distintos modelos. El que está aceptado ahora, debido a este estudio, es que el universo se está expandiendo aceleradamente. O sea, que básicamente esta cuestión va a seguir acelerando, acelerando, acelerando. Va a ser cada vez más grande, ¿cierto? Va a ser cada vez más grande el universo. Ahora, no sabemos qué va a pasar después. Originalmente, y según los cálculos que se han hecho, la masa que hay en el universo no es suficiente. ¿Por qué masa? Porque la masa es gravedad al final. Entonces, mientras más masa, más gravedad voy a tener y voy a poder juntar las cosas al final, ¿cierto? En cambio, si hay una fuerza externa, no sé quién la está haciendo, que está separando todas estas cuestiones, si las separa, finalmente la única fuerza que lo puede mantener es la fuerza de gravedad. Si esta fuerza de separación es más grande, vamos a estar finalmente todos desmembrados. Y eso es lo que nosotros observamos, que las galaxias, los cuerpos grandes que no tienen materia para unirse, se están separando. ¿Sí? Se están separando y cada vez más con más velocidad, más rápido. ¿Sí? Entonces va a haber un momento en que, bueno, se van a estar tan separadas que finalmente van a comenzar a separarse las galaxias mismas. O sea, las estrellas se van a comenzar a separar unas de otras. Después las estrellas se van a comenzar a separar como dentro de la estrella, o sea, los planetas, ¿cierto? Después los átomos se van a comenzar a separar y va a haber una época oscura llena de... en que la luz, ni siquiera la luz va a poder llegar de un lado a otro porque la expansión va a ser mucho más rápida. Entonces nadie va a poder ver la luz, básicamente. Esa es la teoría de ahora. Hay otras teorías. Acuérdense que toda esta cuestión está siempre cambiando. De aquí a 50 años más, quizás, ¿quién va a estar acá sentado hablando quizás qué cosa? Pero originalmente habían muchos modelos. En base siempre a este Big Bang. Este Big Bang es este punto original que parte, ¿cierto? Y a mí el que más me gusta, es muy filosófico también, es el de los universos oscilatorios, en el que yo parto, ¿cierto? Exploto, acelero, me expando y llega un momento en que la gravedad gana y luego vuelvo, entonces me expando y luego vuelvo al mismo punto. Entonces luego vuelvo con tanta energía que básicamente reboto. Boom. Big Bang de nuevo. Subo, 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 subo. Me contraigo por la gravedad. Reboto. Y así. Y eso en miles de millones de millones de millones de años. Y va en un movimiento oscilatorio. ¿Cierto? Para que se entienda un poco, lo encuentro súper reflexivo también. O sea, esta como circularidad del tiempo y etcétera, etcétera. Pero hay otros modelos que, por ejemplo, dicen que la velocidad es constante. O sea, que llegamos al punto en que no vamos a seguir acelerando. Eso ya está descartado. Hay otros que dicen que la aceleración va a ser constante, ¿cierto? Que se expande con velocidad constante. De nuevo, no está acelerado. Y el último dice que, bueno, esta cosa se está expandiendo con aceleración, con aceleración. Entonces vamos a terminar todos separados, como les dije recién. Ahora, ¿qué genera esta expansión? Es una pregunta clave. Nadie sabe. Em, Hay muchas preguntas que están como todavía ahí, ¿cierto? Y hay que comprobar un montón de cosas usando distintos métodos. Entonces hay un montón de ciencia que en Chile se tiene que realizar. ¿Y por qué en Chile? Porque en Chile están los telescopios. Entonces, alguno de ustedes va a tener que ir afuera y demostrar o mostrarnos cuál es el origen del universo y cuál es el futuro. Bueno, para terminar, vamos a hablar de las estrellas. Entonces, hubo esta explosión, digamos que pasó algo, ¿cierto? Big Bang. La materia quedó esparcida, ¿cierto? Y esta materia como estaba tan juntita, se comenzaron a juntar, juntar y juntar. Se comenzaron a hacer nubes. Estas nubes colapsaron gravitacionalmente. ¿A qué me refiero por colapso gravitacional? A que acá había una partícula, acá había otra y se juntaron, colapsaron. Acá hay otra, colapsaron, colapsaron, colapsaron. Se fue juntando materia, juntando material, hasta que se formaron las estrellas. Entonces la gravedad los tira para adentro y se forman estrellas.
Originalmente en el universo había mucho hidrógeno, principalmente hidrógeno, un poco de helio y un poco de litio, pero principalmente hidrógeno. Entonces las estrellas son de hidrógeno, ¿sí? Ahora, como se acreta tanto gas, se junta tanto gas, se junta tanto gas, finalmente las estrellas llegan a tener tanta presión, tanta gravedad, perdón, que la única forma de contrarrestar esta cuestión es con alguna presión externa. Porque si no, piensen como está metiendo gente en una sala, en una pieza. Entonces meten gente, meten gente, meten gente. La única forma en que quepa más gente es que se comiencen a fusionar. Entonces eso es lo que va a hacer. Y básicamente se forma un equilibrio entre la presión que hace la gente para salir, porque quiere salir, y la gravedad que lo está empujando, que hay un monstruo que lo está metiendo adentro, y hay alguien que finalmente cuando llegan a ser muchos, pueden competir, ¿cierto? Y eso es el equilibrio hidrostático que se genera en las estrellas. O sea, la gravedad los tira para adentro, pero las partículas los tiran para afuera. Entonces finalmente queda como en este equilibrio. Y por eso las estrellas son circulares al final. Porque está la gravedad actuando en todas direcciones, ¿cierto? Y la presión también está actuando en todas direcciones. Entonces, como la masa es tanta, se genera esta presión gigantesca y debido a lo mismo, se genera la fusión. ¿Qué es la fusión? Debido a estas condiciones extremas, debido a las altas temperaturas que se generan en la presión, o sea, en el interior de la estrella, ¿sí? Debido a que está hecha de hidrógeno también, principalmente, se genera esta fusión. La fusión es lo contrario de la fisión. La fisión era tener un núcleo grande, 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 en el que yo lo parto y hago núcleos chiquititos. La fusión es tener un átomo, un protón, juntarlo con otro protón, pegarlo. ¿Cómo lo pego? Aquí dice, junto protón con protón y genero un protón con neutrón. Entonces lo que tengo que hacer es transformar a uno de los protones. Y si se fijan, tienen que pasar como 10 millones de años. Más. 1.000 millones de años. Tienen que pasar 1.000 millones de años para que esta cuestión pase. Entonces, en realidad es muy difícil que pase. Y eso es muy bueno. Porque si pasara todo el rato, finalmente el combustible se agotaría. Esta fusión genera mucha energía. ¿Sí? Se genera mucha energía. Y esa energía va viajando y nos llega a nosotros al final. Entonces, básicamente, en las estrellas se juntan los protones. Protón, protón, se juntan dos. Después estos dos se juntan con otros dos y se forma el helio. Acá. Después el helio, con otras reacciones mucho más difíciles de hacer, se juntan, se juntan, se juntan y van generando carbono, oxígeno, nitrógeno, hasta el hierro. Entonces, ocurre esta fusión en donde se generan los elementos más pesados, ¿sí? Y por elementos más pesados, aquí me refiero a que el peso del núcleo, o sea, va a ser más pesado mientras más protones y neutrones tenga. Después, hay que entender este proceso como, em, como producto de otra fuerza fundamental, que se llama fuerza débil. Es la fuerza débil la que logra hacer este cambio de protón a neutrón y logra liberar este neutrino y este positrón, que es quitarle la carga, ¿cierto? Y, para que tengan la idea, no se enreden tanto, lo que hace la fuerza débil es juntarlos. O sea, cambiarle como la etiqueta a este protón, que era un protón, ahora es un neutrón, le cambia la etiqueta para que se puedan juntar y no se separen por reacciones eléctricas, ¿cierto? Para que esto ocurra, la fuerza necesita muchos millones de grados Kelvin. O sea, un ambiente súper difícil de lograr, sobre todo, por ejemplo, en la Tierra. No es como llegar y decir, bueno, acá hay 1 millón de grados Kelvin. Cuando la tetera hierve a 100 y 1 millón son muchos ceros más. Entonces la fuerza débil se va a considerar una de las 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza y es la responsable de fenómenos como la desintegración radiactiva y la fusión nuclear. Y es muy difícil que actúe, es muy difícil que algo decaiga o es muy difícil que los átomos se junten. Si se fijan, es muy difícil porque se demora mucho. O sea, al revés. Se demora mucho porque es muy difícil. Y esto porque involucra a los neutrinos. Y los neutrinos son unas partículas que no interactúan con la materia a no ser de que es muy baja la probabilidad que interactúen con la materia. Ese es el neutrino, se llama con esa letra nu. Y como les dije recién, si esta fuerza débil, como es difícil que pase, pasa poco.
Pero si pasara más, habría muchas más fusiones de estas cosas. Entonces se demoraría mucho menos y el Sol, por ejemplo, viviría menos, las estrellas vivirían menos y el universo viviría menos al final. ¿Por qué se agotaría el combustible muy rápido, en muy poco tiempo? Ahora finalmente nos vamos a detener en el neutrón. El neutrón es muy útil para que se logre esta estabilidad en esta fusión y para formar finalmente el helio que está acá. Y vamos a hacer un resumen en el que vamos a hablar de las 4 fuerzas fundamentales y la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Y recordarles de nuevo que la fuerza fuerte y la fuerza débil solo actúan a nivel nuclear, ¿sí? La fuerza de gravedad y la fuerza magnética actúan en todo el campo. Siempre actúan. El problema es que no siempre son útiles. La fuerza de gravedad, si la masa es muy chica, es muy despreciable, ¿cierto? Entonces, en este proceso de creación de estrella, vamos a tener em, estos discos protoplanetarios, ¿sí? Los discos protoplanetarios son estas acumulaciones de gas que está girando, se gira, gira, gira y finalmente queda como un disco, ¿sí? Y en el centro está la estrella que está acumulando masa, pero acá en los restos, ahí está la estrella. Estas estrellas se llaman T Tauri, porque hay una estrella en la constelación de Tauro que está haciendo esto. Entonces, la primera que se descubrió fue esa y le pusieron a todas que son tipo T Tauri. Me parece que también apareció en el ensayo, así que para que tengan ojo. Y se está formando este disco que va a formar los planetas. Entonces, en principio, todas las estrellas deberían tener un sistema estelar o solar con planetas alrededor de esta estrella, porque son parte de la formación de la estrella. Entonces, como les dije al principio, eh, los planetas son circulares y las estrellas son circulares debido a a la gravedad, ¿sí? La gravedad va tirando todas estas cosas circularmente, ¿cierto? Y lo va manteniendo todo a una misma altura. Pero ¿qué pasa cuando no tengo mucha masa? Por ejemplo, en el caso de los asteroides. Los asteroides no son circulares porque hay muy poca masa. Entonces, no se genera este problema entre la presión y la gravedad suficiente para que vayan como amoldándose de forma circular. ¿Sí? Ahora vamos a terminar con una pregunta del DEMRE, del ensayo pasado, en el que nos preguntan respecto al núcleo del Sol. Se afirma que en el núcleo del Sol se produce helio. Sí, se produce helio. Lo acabamos de ver. Su temperatura es del orden de los millones de Kelvin o Celsius. Sí, es del orden de los millones de Kelvin porque si no, no funciona. Acuérdense que Celsius y Kelvin solo se diferencian por 200 grados, que a la escala de 1.000.000 de grados no da lo mismo. 1.000.000, 1.200.000, da lo mismo. Y la tercera dice que parte de su masa corresponde a hidrógeno. Sí, todas las estrellas tienen hidrógeno. Acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque el universo al principio está formado solo de hidrógeno. Entonces, claro, después se formaron nuevos elementos que fueron expulsados por las estrellas para formar otras estrellas, pero básicamente siempre hay mucho, mucho hidrógeno. Entonces la correcta es todas las anteriores. Acuérdense, en el núcleo de la estrella se genera esto, que 4 hidrógenos se transforman en helio y en calor. Y esto sucede gracias a que pasa a millones de grados Kelvin y la respuesta correcta es la E. Y con esto terminamos la clase, chiquillos. Ojalá que haya sido una bonita clase, una bonita experiencia con ustedes. Lo pasé muy bien haciendo clases. Y de ahora en adelante solo nos queda repasar. Las próximas clases van a ser de repaso del módulo común para la gente que no haya estado presente. Vamos a ver si podemos encontrar otros ensayos de EMRE para que lo podamos hacer. Y eso pues, chiquillos. Hemos terminado toda la materia. Siéntanse felices. Ánimo, queda poquito. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.